hay una palabra que quiero compartir con todos ustedes y que la encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Hoy día vamos a hablar acerca del fruto de la paciencia. Yo creo que ese es uno de los frutos o es una de las cualidades más indispensables que deben estar presentes en el carácter de los creyentes. Pero diera la impresión de que muchas veces esa cualidad falta en nuestra vida. Nosotros necesitamos ser pacientes. Si queremos mantenernos firmes en la fe, si queremos estar preparados para cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, si queremos vivir una vida cristiana victoriosa, es indispensable mantenernos pacientes. La paciencia es sinónimo de tranquilidad, de calma, de paz interior. Y hoy día a través de esta palabra, a través de este mensaje, vamos a conocer de manera nítida, de manera transparente, cuán importante es tener esta virtud en lo más profundo de nuestro ser. Necesitamos paciencia para correr la carrera que tenemos por delante. La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, lo siguiente. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Como dije antes, nosotros tenemos una carrera por delante, una carrera que correr. Y esa carrera la tenemos que correr con paciencia. Yo no sé si usted ha visto los atletas a través de la televisión, la forma como se preparan, cómo entrenan durante varias semanas o meses para competir posteriormente en la pista. Ellos se preparan a través de un trabajo bien disciplinado para adquirir mayor resistencia y mayor fuerza. Y usted los ve. Son personas con una figura atlética, valga la redundancia, una figura esbelta, y utilizan ropa liviana para correr esa carrera. Nosotros también tenemos que prepararnos si queremos llegar victoriosos a la meta y acceder a esa maravillosa salvación y disfrutar de las bendiciones celestiales. Tenemos que despojarnos de todo peso que pueda abrumar nuestra vida. Quiero que escuche lo siguiente. Para correr la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros,
también debemos deshacernos de todo peso que nos impida correr. ¿Cómo podemos hacer eso? Eligiendo amistades que también estén comprometidas con la carrera. Esa es número 1. Eligiendo amistades que también estén comprometidas con la carrera. Las malas amistades tendrán valores y actividades que los desviarán de la pista. Mucho del peso que carga una persona puede ser el resultado de la mala influencia de las personas con las que se junta. Tome decisiones sabias al respecto. Número 2. Abandonando ciertas actividades que en este momento pudieran estar provocando que lleve más peso de lo que es conveniente. Abandónelas por un tiempo y luego evalúe los resultados en su vida. Y número 3, obteniendo ayuda para las adicciones que lo hacen tropezar. Si tiene un peso secreto como la pornografía, el juego o el alcohol, reconozca su necesidad y busque ayuda hoy mismo. La palabra nos insta para que abandonemos ese peso que nos perjudica en nuestra vida cristiana. Ese peso oculto muchas veces es un peso que hace daño a tu vida. Por eso el escritor bíblico nos señala que nosotros debemos fijar la mirada, no en las circunstancias que nos rodean, no en nosotros mismos, sino que nuestra mirada debe estar siempre en Cristo. Él es el blanco perfecto. Él es el consumador y autor de nuestra fe. Y ante Él nosotros un día vamos a rendir cuenta. Debemos correr esta carrera con paciencia y abandonar todo aquello que nos hace daño. La paciencia es algo fundamental en la vida del creyente. La paciencia es algo indispensable que necesitamos con urgencia. Tú necesitas con urgencia paciencia para mantenerte libre del pecado. La palabra del Señor nos habla en el Antiguo Testamento de un hombre que fue muy paciente. Yo creo que todos lo conocemos. Creo que tú conoces la historia de Job. Job, dice la Escritura, era un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso y apartado del mal. Era un buen padre, era un hombre que amaba al prójimo, que cuando veía a los pobres o a las viudas, a los huérfanos, los ayudaba. Era generoso, caritativo con el prójimo. Y dice también la Escritura que él tenía una hermosa familia, constituida por 7 hijos y 3 hijas. Pero un día, de la noche a la mañana, ese hombre quedó de brazos cruzados, lo perdió absolutamente todo. Él era el hombre más rico del Oriente, próspero en forma material. Él tenía, dice la Escritura, muchos animales, ovejas, camellos, yuntas de bueyes, asnas. Pero un día, como dije, lo perdió todo. Quedó literalmente de brazos cruzados. Sus animales fueron robados, a los criados los mataron, sus hijos que estaban bebiendo en una casa fueron aplastados cuando un viento fuerte sopló y las paredes se vinieron abajo. Un hombre que pasó una terrible prueba, quedó sin dinero, quedó en la absoluta miseria y sin embargo, ese hombre que perdió también a sus hijos, nunca perdió la paciencia. Él no culpó a Dios porque estaba atravesando ese sufrimiento. Y por si esto fuera poco, más adelante,
Job tuvo que verse enfrentado a una terrible enfermedad, una sarna maligna, úlceras en distintas zonas del cuerpo. Yo diría prácticamente todo el cuerpo estaba lleno de esas llagas, de esas úlceras que se infectaban. Era tanta la picazón, era tanta la carne podrida cayendo a los pedazos, que este hombre, para evitar ese escozor, se tenía que rascar con una teja, con una vasija, con un tiesto, para poder aliviar un poco ese dolor. Lo perdió todo en términos económicos y también estaba lidiando con una terrible enfermedad. Y por si esto fuera poco, la persona que era su compañera idónea, que supuestamente era su compañera idónea, su esposa, en vez de alentarlo, en vez de darle una palabra de consuelo, de ánimo, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. En otras palabras, lo que ella le quiso decir a Job fue: tira a tu Dios a un lado. No existe vida más allá de la muerte. Tú te vas a morir y tu agonía va a ser tremenda. Vas a experimentar un sufrimiento muy grande y ya no te necesito. ¿Qué palabra más dura de esta mujer? De su propia esposa. Pero Job supo guardar silencio. Supo mantener la calma frente a la prueba que estaba atravesando. Dice la Escritura que él más adelante reconoció que era incapaz de conocer el razonamiento de Dios. Se dio cuenta que a través de sus argumentos o razonamientos humanos no podía realmente conocer la sabiduría divina. Él se dio cuenta que no podía luchar contra Dios con esos argumentos básicos. Él se dio cuenta también que las aflicciones y las pruebas purifican a los creyentes. Él, a través de esa prueba que estaba atravesando, experimentó una gran lección de vida. Él pudo reconocer que hay un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios bondadoso que controla todas las cosas que hay en este universo. Y lo más importante es que la esperanza y la fe de Job fueron renovadas. Le invito para que abra sus Biblias en Job 19:25. Libro de Job 19:25. La palabra del Señor declara: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. A través de estas palabras podemos ver a un Job completamente restaurado. Podemos ver a un Job no restaurado de manera física, sino de manera espiritual. Porque él, a través de estas palabras, está diciendo: yo creo que hay vida después de la muerte. Yo creo en la resurrección de los muertos. Yo creo que un día veré a Dios cara a cara y sé que Él es mi Salvador, que Él es mi Redentor. Si ha de sanarme, gloria a Dios, pero si he de morir, no importa, porque sé que un día estaré en la presencia del Señor. Paciencia es lo que requerimos en esta hora. Job tuvo paciencia y a través de la paciencia pudo escuchar de manera nítida, de manera
transparente, de manera clara, la voz de Dios. Y es a través de la paciencia que pudo darse cuenta de que a su lado había un Dios perfecto, un Dios justo y que nunca lo iba a abandonar. Y ese es tu Dios. Es un Dios que no abandona a sus hijos y Él nunca te va a abandonar. Pase lo que pase. Todos los días hay formas y formas de dar testimonio a través de la paciencia. Hay oportunidades que se presentan para que nosotros podamos mostrar esa paciencia a los demás. Por ejemplo, la paciencia de una esposa puede ganar al esposo no convertido para Cristo. La paciencia de una esposa puede ganar al esposo no convertido para Cristo. Hace varios años atrás tuve la posibilidad de conocer a una miembro de iglesia en el sector de Los Esteros que oró durante 20 años por su esposo no convertido. Su marido literalmente era un hombre malo. Era un hombre que abusaba del alcohol y las fiestas. Era un hombre violento, malhumorado, que llegaba a altas horas de la madrugada armando escándalo a la casa. Era un hombre que maltrataba física y verbalmente a su esposa y a sus hijos. Los parientes de esta mujer, de la hermana, se reían de ella en su cara diciéndole: tu marido nunca va a cambiar. Él siempre se va a comportar de la misma manera. Pero ella no hizo caso a esas palabras de pesimismo, a esas burlas, a esas críticas, sino que con más insistencia y creyendo en las promesas de Dios, teniendo fe en su corazón, empezó a orar todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, pidiendo clemencia, misericordia a Dios para que su esposo se arrepintiera y se convirtiera. Durante 20 años, y Dios nunca falla. Escucha bien, fue paciente y su paciencia fue recompensada. Dios nunca falla. Un día, ese hombre pasaba por fuera de un templo evangélico en el campo y sintió curiosidad, comenzó a escuchar música y de adentro gente que estaba cantando. Y eso le llamó la atención. Y en vez de seguir su trayecto hacia su casa, fue al templo evangélico. Y cuando cruzó el perímetro divino, se encontró con un ambiente muy especial. La gente estaba contenta, habían rostros felices, que alzaban sus manos al cielo y estaban cantando alabanzas y adorando al Señor. Y él le gustó y se quedó. Se sentó en una banca, en la última fila, y posteriormente el predicador comenzó a exhortar el mensaje. Y esa palabra hablaba del amor de Dios, hablaba de su gracia y también hablaba del perdón. Cuando terminó de predicar, hizo un llamado para que aquellos que habían sido testigos de esa palabra, para aquellos que habían sido tocados por la palabra, pasaran adelante aceptando la invitación de Cristo. Y este hombre que estaba atrás en la última fila escuchando el mensaje, conmovido totalmente, con lágrimas en los ojos, pasó de manera rauda y apresurada hasta el altar, entregándole el corazón a Jesús, pidiéndole perdón al Señor por todos los pecados que había cometido. Terminó la reunión, llegó a su casa, se reunió con su familia, con la esposa, con los hijos, y también les pidió perdón a ellos, diciéndoles de que ese día sería un hombre totalmente diferente,
porque había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Un hombre completamente transformado por el poder de Dios. Un hombre que cambió radicalmente su manera de vivir. Ahora ya no era un borracho, ya no era un maltratador, sino todo lo contrario. Comenzó a asistir a la iglesia, comenzó a leer la palabra de Dios, a orar, y ahora iba a la iglesia acompañado de su esposa y de sus hijos. Una mujer que le creyó a Dios, que tuvo paciencia, y esa paciencia fue recompensada. Necesitamos esa virtud todos los días. Si tienes un hijo que no es cristiano, y tú eres conocedora del Evangelio o eres conocedor del Evangelio, eres miembro o miembro de iglesia, y ves que tu hijo está metido en las drogas, ves que tu hijo o tus hijos se están juntando con personas malas, yo te digo en esta hora, ten paciencia, sigue orando, no pierdas la calma, no pierdas la fe que Dios te dará la victoria y ese hijo o esa hija volverá al Señor. O si no es creyente, se arrepentirá de sus pecados y se convertirá de corazón. Ten paciencia. Si te encuentras enfermo, si ves que las cosas no resultan, tal vez estoy predicando para alguien que trabaja en una empresa y te hacen la vida imposible los demás colegas o tus patrones por el hecho de que tú eres creyente. Se burlan de ti. Guarda silencio. No digas nada. Ten paciencia. Dile al Señor, Señor, mi causa está en tus manos. Esta situación está en tus manos. Ayúdame. Yo no la puedo resolver, pero quiero que tú la resuelvas y tapes la boca de los leones. Y nunca más te volverán a decir nada, sino que aquellas personas también serán transformadas por el poder de Dios, porque el Señor colocará unción en tus labios para que prediques la palabra a esas personas. Paciencia necesitamos. Paciencia necesitas cuando el médico te hace sacar unos exámenes y unas radiografías y te diagnostica una enfermedad incurable. Paciencia, no te desesperes. No creas que todo acabó ni que todo terminó, porque Dios es quien tiene la última palabra. Dios es quien tiene la última palabra. No son los médicos. ¿Cuántas sanidades se registran en las Escrituras, en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Pero esas sanidades de ayer, de hace 2000 años atrás, todavía continúan en el tiempo. Dios todavía sigue sanando. No te desesperes. Confía en las promesas de Dios. Confía en las promesas de amor que el Señor Jesucristo te está entregando en esta hora. Él es nuestro Salvador, consejero, amigo y también es nuestro sanador. La paciencia de Dios. La paciencia de Dios necesitamos todos los días. Cuando te levantas en la mañana necesitas paciencia para escuchar la voz de tu cónyuge y no enojarte. Paciencia cuando de pronto surge algún problema en el hogar y puedas discernir ese problema diciéndole al Señor, Señor, dame sabiduría, no quiero enojarme. Necesitas paciencia en el trabajo, en el ministerio. Si eres creyente, con urgencia necesitas paciencia, porque tal vez en esta hora tú te estás preguntando, ¿cuándo va a llegar la bendición? Estoy pasando una prueba terrible. Ya llevo varias semanas, varios meses, varios años transitando por el valle del sufrimiento. Y tal vez tú te preguntas y te dices, soy un buen cristiano. Soy un hombre que trata de cumplir sus deberes espirituales de la mejor manera posible. Oro, estudio la palabra, pero ya no tengo fuerza, Señor, para seguir adelante. Esto me supera.
Ten paciencia, ten calma, guarda silencio, confía en el Señor, porque la prueba ya está por terminar. La prueba tiene fecha de vencimiento. Después de la prueba viene la bendición, después de la tormenta viene la calma. Solo espera y deposita tus ojos en Cristo, que Él tiene la respuesta, la solución en su mano. Él tiene la solución en su mano. ¿Te gustaría tener paciencia? ¿Te gustaría mirar la vida desde otra perspectiva, con otros ojos? ¿Te gustaría observar un paisaje cristalino, un paisaje colorido, lleno de flores, lleno de cosas hermosas, de situaciones que traerán cosas favorables a tu vida? Deposita tu confianza en el Señor, que en esta hora Él te va a dar paciencia, calma, paz interior. Voy a orar por ti. Cuando termine la oración, vas a recibir la bendición del Espíritu Santo. Padre, muchas gracias por esta palabra. Gracias porque a través de esta palabra tú nos haces comprender lo fundamental, lo indispensable que es la paciencia en nuestra vida. Paciencia cuando nos levantamos, paciencia en el hogar, en el trabajo, en el ministerio. En esta hora, yo te pido, oh Dios, que a través del Espíritu Santo tú estés entregando paciencia, tú estés saturando el corazón de quienes están observando este programa con esa paciencia que viene de lo alto, con esa calma, con esa tranquilidad, con esa paz interior. Ahora, sopla, sopla, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ya no te vas a desesperar frente a las circunstancias adversas. No estás más intranquilo. No vas a tomar decisiones incorrectas. Hay sabiduría dentro de ti. Vas a correr esta carrera con paciencia y vas a llegar a la meta. Gracias, Jesús. Gracias por lo que tú has hecho en esta hora. Amén y amén.